Se llevó a cabo la rendición de cuentas 2016 por parte de la Administración Pública del municipio de Zipaquirá. Durante toda la semana estaremos entregando los diferentes balances y avances de las secretarías del municipio. En el día de hoy, el alcalde Luis Alfonso Rodríguez entrega un informe general sobre el presupuesto del municipio. Quiero rendirle las cuentas sobre sus recursos, sobre su dinero. Les voy a contar lo más detalladamente posible, cuánto dinero se recaudó el año pasado en el presupuesto y cuánto nos gastamos y en qué nos lo gastamos, para que ustedes tengan absoluta tranquilidad y se lleven toda esta información a su casa, a sus barrios y nos ayuden a transmitírsela a la gente para que con objetividad se evalúe el trabajo y la gestión de este gobierno en el año 2016. El año pasado nosotros recibimos 118.926 millones de pesos. Nos gastamos de esos 101.097 millones de pesos y sobró en el balance 17.829 millones. Sobre esos 17.000 millones que sobraron no porque no tengamos la capacidad de gastarlo y porque no haya en qué gastarlo, sino esas platas no se ejecutan por varias circunstancias. Unas porque tienen limitaciones legales, otras porque no están terminados todos los requisitos que se necesitan para hacer una contratación pública que es además muy rigurosa y en lo cual nosotros estamos siendo completamente responsables, y otras porque tienen unas destinaciones específicas que no permiten gastarlas en cualquier cosa, sino que hay que gastarlas en lo que la ley y las normas establecen. Otras valores que están en los 17.000 millones es porque llegaron los recursos al final del año y no se alcanza a tramitar los procesos contractuales, que el que menos dura un mes, hay otros que duran 2 meses y un poco más, un proceso contractual. Entonces los dineros que llegan a final de año no se alcanzan a contratar y entonces pasan al año siguiente. Más o menos lo normal es que cerca del 10% de los presupuestos generalmente quedan de un año para el otro por todas esas razones. Miremos entonces ahora un poco en detalle de dónde salen esos ingresos y después vamos a mirar en qué nos los gastamos. ¿Cuáles son los principales ingresos del municipio? El ingreso más importante propio del municipio es el impuesto predial, que es lo que la gente paga por sus casas, sus lotes, sus apartamentos, en fin. Recibimos 18.800 millones de pesos. En promedio, una familia en Zipaquirá paga alrededor de 160.000 o 170.000 pesos. Ese es el promedio de ingreso por familia. Y la gente también pretende que con los 170.000 pesos uno le tenga buenas vías, buen transporte gratis, buena vivienda gratis, subsidios. Es imposible, es prácticamente imposible con 150.000 pesos por familia atender todas esas aspiraciones. Más adelante van a ver que los gastos de funcionamiento de la administración municipal superan los 19.000 millones de pesos. Es decir, que el impuesto predial de todos los ciudadanos no alcanza ni para pagar el funcionamiento de la administración municipal. Ese es un dato que me parece interesante que lo tengan en mente. El segundo impuesto importante de Zipaquirá es el impuesto de industria y comercio. Entre todos, las tiendas, canchas de tejo, rocolas, en fin, todos los negocios de Zipaquirá, se recaudaron 7.999 millones. Cota recaudó por ese mismo concepto 60.000 millones, poco más de 60.000 millones. Tocancipá recaudó un poco más de 45.000 millones. Nosotros, como tenemos una estructura económica y empresarial bastante frágil, pues solo recaudamos 7.999 millones. El otro impuesto importante de Zipaquirá es el de delineación, que es el que pagan las personas por la construcción de sus
inmuebles y sus edificaciones. Recibimos 5.256 millones de pesos. El siguiente ingreso importante, las moras, sanciones y comparendos, 5.559 millones. Ahí el principal fuente de ingreso es los intereses de mora que paga la gente sobre los impuestos de industria y comercio y sobre los impuestos prediales. Eso representa más del 60% de esos ingresos. Otros son multas por otras circunstancias y sanciones por violaciones a las normas urbanísticas, sanciones en tránsito y otras. Un valor importante, muy importante que está ahí de ingresos es transferencias, que son 36.546 millones de pesos. Ese dinero, ¿de dónde viene? Del gobierno nacional. Recursos que gira el gobierno nacional, pero que casi todos vienen a unas destinaciones específicas. El alcalde no puede disponer de esos recursos para gastarlos en lo que quiera o en la que la gente esté pidiendo, sino que vienen dirigidos a ciertos sectores específicos de la acción pública. La sobretasa a la gasolina, 3.466 millones. Las estampillas, que son estampillas pro adulto mayor y estampillas pro cultura, aportan 1.776 millones. El balance del 2015, que es esos recursos que se dejaron de ejecutar en el año 2015, como les decía, cada año se quedan unos recursos sin ejecutar, que son aproximadamente el 10% del presupuesto. Y efectivamente, en el 2015 quedaron sin ejecutar 15.096 millones de pesos. El anterior gobierno no los ejecutó por las causas que les comenté hace un rato, y eso es un poco más del 10% de lo que tenía previsto el presupuesto de ese año. Ese entonces lo ejecutamos el año pasado. Lo que sobró en el 2015, o lo que se dejó, no que sobró, nunca sobra, lo que se dejó de ejecutar en el 2015, se ejecutó en el 2016 esos 15.000 millones. Y la cofinanciación, que ha sido unos recursos que hemos conseguido a nivel departamental y nacional, 1.200 millones de pesos. Continuemos, alguien si me ayuda, que este aparato no está funcionando. No. ¿Y en qué nos gastamos entonces? ¿Cuánto nos gastamos? Nos gastamos 101.000 millones de pesos. ¿En qué nos los gastamos? En funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Los sueldos de los empleados, los servicios públicos, los combustibles, la papelería, lo que se necesita básicamente para no tener que cerrar las oficinas. Y eso suma 19.695 millones de pesos. Como les había dicho, es una cifra superior a lo que se recauda por impuesto predial. Es decir, que el impuesto predial no alcanza siquiera para pagar el funcionamiento del municipio, entonces menos alcanza para hacer vías, parques, edificios, colegios, no alcanza. No existen recursos de impuesto predial para hacer obras y nuevos proyectos y programas, ni sociales, ni de infraestructura, ni mucho menos. Apenas alcanza no alcanza siquiera para pagar el funcionamiento. ¿En qué más nos gastamos? Nos gastamos 7.403 millones de pesos atendiendo la deuda del municipio. Porque este año por ahí se le ha tratado de hacer creer a la gente que el único que ha endeudado al municipio es este gobierno, y eso no es verdad. Nosotros recibimos este gobierno con una deuda del municipio de cerca de 28.000 millones de pesos. Y entonces tenemos que irla pagando. Y el año pasado pagamos 7.403 millones de pesos. Nos gastamos 4.000 millones en cultura y deporte. De esos 4.000 millones, cerca del 90%, es decir, más de 3.500 millones de pesos, se gastan en el pago de los profesores y los instructores de las diferentes escuelas deportivas y culturales del municipio. Apenas el 10% queda para nuevas obras, para nuevos equipos, para nueva implementación. En educación nos gastamos 33.939 millones de pesos, que son básicamente los salarios de los profesores, los rectores, los administrativos. Ahí no hay ni un gasto en obras de educación.
no hay ahí ni un ladrillo de un colegio, no hay ahí ni una caneca de pintura para un colegio. Ahí está solamente lo que son los salarios de la gente que trabaja en el sector educativo. Nos gastamos 6.693 millones de pesos en contratos de prestación de servicios. ¿Qué es esto? Honorarios que se le pagan a profesionales, técnicos y tecnólogos que ayudan a hacer la administración pública. La gente que trabaja en la nómina, a pesar de que son bastantes, son 265 personas que están en la nómina, pero se necesita otro número similar por orden de prestación de servicios que le valen al municipio 6.693 millones de pesos. Subsidio de salud, 18.041 millones de pesos se gasta el municipio en subsidios de salud, que es lo que el gobierno nacional le paga a las EPS que manejan el régimen subsidiado, lo que la mayoría de gente conoce como Sisbén, para que atiendan a la gente en los hospitales y en las clínicas a través del régimen subsidiado. La mayor parte de esos recursos se le pagan a Convida, que es la EPS del régimen subsidiado que más afiliados tiene. Hoy tiene alrededor de unos 22.000 zipaquireños afiliados al régimen subsidiado de salud, y esos 22.000 y más afiliados le valen al municipio 18.000 millones de pesos. Esos recursos ni siquiera llegan a la tesorería, sino que pasan derecho del gobierno nacional hacia las EPS, pero se contabilizan en el presupuesto municipal como corresponde. Nos gastamos 3.380 millones de pesos en el funcionamiento y la operación de la empresa Catedral de Sal, en lo que es el funcionamiento de la Catedral de Sal. Es un gasto que se ve bien retribuido, como lo vamos a ver por allá más adelante, cuando el gerente de la empresa Catedral de Sal nos cuente de sus acciones en el 2016. Gastamos también 1.129 millones de pesos en subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. La comunidad seguramente se da cuenta, y ojalá se dé cuenta, que en sus recibos aparece un subsidio cada vez que pagan las facturas del consumo de agua que hacen y el alcantarillado y el aseo. El municipio paga una parte que le vale 1.129 millones de pesos al año. Quedan entonces apenas, después de esos 101.000 millones, solo nos quedaron 2.000 millones para todos los programas sociales. 2.000 millones, que no son ni el 2%, son apenas el 2% del total de gastos que se pueden usar en programas sociales, en un gobierno que es 100% social, y puede uno solamente invertir el 2% del presupuesto para atender a los adultos mayores, para atender a los jóvenes, a las madres cabeza de hogar, a la gente con discapacidad, en fin, a todos estos programas. Y quedan 3.000 millones de pesos para infraestructura. 3.000 millones, el 3% del presupuesto gastado era para las obras de infraestructura, y entonces con eso nos tocaba cubrir todas las vías rurales, las públicas, las vías urbanas, la infraestructura educativa, la infraestructura pública de la administración municipal, con 3.000 millones de pesos, cuando a construir una cuadra de vía vale alrededor de 300 millones de pesos. Entonces, por eso es que lo único que uno puede hacer es reparchar, tapar algunos de los huecos que están en las calles de la ciudad, y no alcanza para todos. Uno quisiera taparlos todos y quisiera mantener todas las vías perfectas, como todo el mundo lo sueña, pero los sueños se limitan cuando se mira la posibilidad económica, y entonces el límite, la frontera de posibilidades de construcción de los sueños está definida en buena parte por la disponibilidad de recursos, y ahí está reflejado entonces la realidad. Entonces yo le digo a la gente, se lo digo con respeto pero con sinceridad, no espere más de lo posible, porque es que apenas el 5% del presupuesto es para nuevos programas, para nuevos proyectos, para nuevas acciones. Lo demás, como ustedes lo pudieron ver, son puros gastos que no generan, sino, bueno, se verán reflejados
en el bienestar de las familias, de los profesores que reciben 33.000 millones, se verán reflejados en el regular servicio de salud que recibe la gente a través de las EPS y las IPS, se verán reflejados en el bienestar de las familias, de los profesionales técnicos y tecnólogos que contratamos con OPS, pero que no se pueden convertir en obras físicas, que es lo que la gente, lo que más satisface a la gente y lo que más valora a la gente. Continuemos. El tema del funcionamiento, ahí quisimos darles a conocer a ustedes en qué significa el funcionamiento. Nos gastamos 9.600 millones de pesos en la nómina de los 265 empleados del municipio. Pagamos arriendos por 341 millones de pesos. Pareciera mentira que el municipio tenga que pagar arriendos, pero vea, pagamos 341 millones. Y nos siguen pidiendo espacios. Entonces la veeduría en salud nos pide espacios, el Consejo Territorial de Planeación nos pide espacios, los jueces de paz necesitan espacios, otras veedurías necesitan, todo el mundo quiere un lugar. Y uno quisiera ofrecerle el lugar, pero no hay. El municipio no tiene tantas propiedades como uno pensara. Y entonces tenemos que pagar arriendos para las comisarías de familia, tenemos que pagarle arriendo para que funcione el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tenemos que pagar arriendo para que funcionen unas dependencias de la Fiscalía, tenemos que pagar arriendo en uno y otro lugar, 341 millones. 427 millones en combustibles, tanto gasolina como ACPM, especialmente para los carros que transportan a los funcionarios, a la gente que tiene que hacer las visitas, en fin. Servicios públicos, acueducto, alcantarillado, porque la administración municipal también paga servicios públicos. Eso no es una responsabilidad y un gasto solo de la gente del común. La administración municipal también paga impuestos, servicios públicos. Entonces, acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, todo esto toca pagarlo. Nos vale 458 millones de pesos el año pasado. Seguros. Tenemos que mantener asegurados todos los bienes de la administración y eso nos vale 144 millones de pesos al año. Vigilancia. Entonces tenemos que pagar 846 millones de pesos al año en vigilancia. Aseo y servicios generales, que es todas las personas que están en los colegios, están en la alcaldía municipal, alcanzándole el tintico a la gente, barriendo las dependencias, limpiando los escritorios, en fin. Eso le vale 312 millones de pesos al año al municipio. Continuemos. Quisimos contarle a la gente esos 17.000 millones del balance que no se ejecutaron, ¿de qué es? Entonces, no ejecutamos 1.000 millones de pesos, 1.089 millones de pesos, que es el origen de los recursos es de la estampilla de adulto mayor, que es unos recursos que entran y van destinados exclusivamente a proyectos y programas para los adultos mayores. Y no los ejecutamos, ¿por qué? Primero, porque se recaudaron buena parte al final del año, y segundo, porque tenemos un proyecto de construir un hogar vida moderno, cómodo, confortable para los adultos mayores, y nos vale más de 3.700 millones de pesos. Entonces, estamos acumulando los recursos para este año hacer la construcción de ese hogar vida. Con esos recursos que no ejecutamos el año pasado, más unos recursos del crédito que aprobaron 9 de los concejales el año pasado para esas obras que se van a necesitar. No ejecutamos una estampilla que se llama la estampilla Procultura, que son recursos destinados exclusivamente a promover programas y proyectos culturales. No se ejecutaron porque llegaron a final de año y no se alcanzaba a hacer la contratación. No se ejecutaron 909 millones de pesos de dinero de aseguramiento en salud. Son recursos que vienen, o no vienen mejor, sino que son de esos del gobierno nacional que pasan al régimen subsidiado
y para vincular gente al servicio de salud. Entonces no se alcanzaron a ejecutar. Una cuenta maestra de salud, 1.500 millones. Esos recursos vienen inclusive hace 4 años, están ahí transcurriendo de año en año porque es necesario encontrar la aprobación del Ministerio de Salud, es necesario encontrar la aprobación del Hospital La Samaritana, que es donde se van a aplicar esos recursos. Con esos recursos se van a hacer unos arreglos en el edificio de consulta externa del actual hospital y por eso no se ejecutaron, porque no se ha logrado, o no se había logrado, porque en este momento ya se logró, tener todos los trámites terminados para poder contratar esa obra. 3.785 millones no los ejecutamos porque corresponden a los recursos destinados para una obra que es el Boulevard de la Carrera 11 entre calles Segunda y Cuarta. Esos recursos no se ejecutaron, ¿por qué? Porque no teníamos definidos la propiedad de los predios que poco a poco se han venido demoliendo ahí en ese sector y necesitábamos, antes que contratar la obra, resolver todo el asunto predial para poder intervenir esa obra. Hoy ya terminamos el proceso de apropiación predial, vamos a terminar las demoliciones y vamos a contratar, en 2 meses aproximadamente, estará contratada esa obra para ejecutar esos recursos. No ejecutamos 514 millones que están destinados, y no pueden ser en otra cosa, sino para comprar predios de interés hídrico. Y no los ejecutamos porque estamos tramitando un proyecto conjunto con el municipio de Tabio para conseguir unos recursos más y comprar una mayor área en el páramo de Guerrero con propósitos y de interés hídrico. Este año se irán a ejecutar esos recursos. No se ejecutaron 176 millones que sobraron de la proyección financiera presupuestal del sueldo de los profesores. Es unos recursos que vienen del Ministerio de Educación Nacional y no nos los podemos gastar en otra cosa distinta que en salarios de los profesores. Entonces esos recursos entrarán este año para hacer su ejecución en ese propósito. No ejecutamos 78.955.000 pesos de la primera infancia. Unos recursos que por virtud de un COMPES llegaron el 22 de diciembre al presupuesto de Zipaquirá. Y entonces en 8 días era imposible contratar esos 78 millones de pesos y por eso quedaron pendientes y se irán a contratar este año en algunos programas que son básicamente dirigidos a los niños de los jardines sociales del municipio de Zipaquirá. No ejecutamos 519 millones de seguridad, que son los recursos que tenemos previstos para conectar las 65 cámaras de seguridad con que hoy cuenta el municipio a una red de fibra óptica en la ciudad, porque para ser sinceros, de esas 65 cámaras funcionan a veces entre 15 y 20 y el resto no funcionan porque el sistema de conectividad no ha sido óptimo y vamos ahora a conectarlas a través de la fibra óptica. Continuemos. ¿Qué más no se ejecutó? No se ejecutaron 1.672 millones de pesos, que fue un ahorro que hicimos. Nosotros hicimos un programa de austeridad, es decir, en el funcionamiento tratar de gastar lo menos posible y nos ahorramos ahí 1.672 millones de pesos que vamos a ejecutar este año. No ejecutamos 18.156.000 pesos que estaban previstos para atender la deuda, pero por unos cambios que hicimos, unas renegociaciones que hicimos en las tasas de interés de la deuda, logramos ahorrarnos esa platica, 18.156.000 pesos. ¿Qué más no ejecutamos a final de diciembre? 715.938.000 pesos, que fue un recaudo adicional por una gestión tributaria que hicimos en el impuesto de industria y comercio y avisos, que no estaban inicialmente contemplados en el presupuesto. No ejecutamos 1.096 millones de pesos, también por un mayor recaudo que se hizo
de lo presupuestado en el impuesto de delineación. No ejecutamos 27.545.000, que fue un mayor recaudo en sanciones, y no ejecutamos 4.421 millones de pesos, que fue un mayor recaudo de las entradas a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Y ahí paro un momentico para decir que tenemos una extraordinaria noticia en este aspecto, y es que en un año, en relación con la Catedral de Sal, en un año generamos los excedentes que se generaron en los 4 años anteriores, por una gestión financiera que nos propusimos, por una decisión audaz finalmente que tomamos al principio de año, que fue duplicar el valor de la boleta para los visitantes extranjeros, y eso nos permitió tener 4.421 millones de pesos más de la Catedral de Sal que no se habían previsto. Es una gestión bastante importante que vale la pena reconocer.